Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa 5149. En esta sesión número 6, denominada Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria utilizando habilidades y conocimientos estadísticos, la clase está dirigida para cuarto A de secundaria y mi nombre es Marta Isabel Torres Castro. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Representamos los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudio sobre el quechua. Tenemos una situación en la cual consta en lo siguiente. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Las horas dedicadas a clase por los docentes de una institución educativa. De 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. La frecuencia absoluta que corresponde a cada una de ellas es 2 docentes, 2, 6 y 10. En total tenemos 20 docentes. A partir de la situación, determina e interpreta el valor de la media. Comprendemos el problema. Observo la cantidad de horas que dedican 20 docentes a dictar clases durante una semana. Los datos están agrupados en intervalos. Por ejemplo, si se sabe que 2 profesores dedicaron 12 y 14 horas y medias a la semana, los contamos dentro del primer intervalo, que es de 10 a 15, porque entre 10 y 15 está comprendido 12 horas y 14 horas y media. Entonces, piden determinar e interpretar la media de la cantidad de horas de 20 docentes. Vamos a diseñar un plan para determinar la media. Utilizo la siguiente fórmula. La media o promedio es la sumatoria del producto de la marca de clase, que es XY, por la frecuencia absoluta entre el total de datos. La media se calcula como la suma de los productos de la frecuencia absoluta y la marca de clase dividida entre la cantidad de datos. Para ello, incluyo una columna indicando la marca de clase, que se representa con la letra XY, que representará el intervalo. Entonces, la primera marca de clase es la semisuma del límite inferior con el límite superior. Ejecutamos el plan o estrategia antes de aplicar la fórmula para calcular la media o promedio aritmético para datos agrupados. Completo la tabla de frecuencias insertando una columna para la marca de clase. Aquí está. Y si tenemos, entonces la primera es X1, la segunda es X2, la tercera es X3 y la cuarta es X4. Y la marca de clase es la semisuma de los intervalos límite inferior con el límite superior. Entonces, esa es la cantidad que determina la primera, segunda, tercera y cuarta marca de clase. Completamos estos datos y observo cómo las marcas de clase forman una progresión aritmética. 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. Entonces va de 5 en 5. Multiplico la frecuencia absoluta y la marca de clase. Ya tengo XY, ya tengo FI y tengo el producto de los dos. Luego sumo los productos, 470. Y esta es la sumatoria de XY con FI. Reemplazo los valores en la fórmula para calcular la media. Sabemos que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta es 470 y el número total de docentes será 20. Entonces, la media o promedio es 23,5. El promedio o media de horas trabajadas por los docentes en la institución educativa en una semana es de 23,5. Es decir, el tiempo dedicado por cada docente a las clases es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que si los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría
hecho 23 horas y media de clase. Reflexionamos sobre nuestro desarrollo. Aquí, frente a esta situación, en base a todo lo que se ha explicado, van a dar a conocer con sus propias palabras cómo explicarías que un profesor destinara clases entre 10 a 15 horas a la semana si el promedio en su institución educativa es de 23 horas y media. ¿Sabías que el dictado de clases es una de las varias labores asumidas por el docente? Situación número 2. Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. La edad está comprendida entre 14 y 19, 19 y 24, 24 y 29, 29 y 34, 34 y 39, 39 y 44 y 44 y 49. Y la cantidad de danzantes que están comprendidos entre estas edades corresponde a 6, 8, 8, 6, 9, 7, 4 y el total de encuestados de danzantes son 48. A partir de la situación, determina e interpreta la media, la mediana y la moda. Nos piden la media, la mediana y moda. Observo que los datos se presentan en intervalos, es decir, son datos agrupados. Para calcular la media utilizo la siguiente fórmula. La media o promedio es la sumatoria de la columna, de la multiplicación, de la marca de clases por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Inserto una columna para la marca de clase y comienzo a calcular a partir del intervalo. Entonces insertamos esta columna porque la de aquí ya la conocemos. Sabemos que son 38 danzantes y la marca de clase 19 más 14, 33, la mitad de 33, 16,5. Y así vas a determinar la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Luego multiplicas la frecuencia absoluta y la marca de clase de cada intervalo. Lo multiplicamos estas dos columnas y tenemos aquí la sumatoria que está aquí, que es 1477. Ello es la sumatoria de toda esta columna de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Por lo tanto, la edad promedio de los danzantes es 30,77. Podemos concluir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria fue de 31 años. Aproximamos a los enteros. Es decir, aún si bailaron adolescentes y sus padres, el promedio nos describe a los danzantes como adultos alrededor de los 31 años. Esta es la interpretación según la media o promedio. Medida de tendencia central, la mediana es el dato central de todos los datos ordenados de menor a mayor. Para n datos no agrupados, ¿qué quiere decir cuando son datos no agrupados? Que no están en una tabla distribuidos mediante intervalos. ¿Qué significa si n es par? Por ejemplo, si son 8 elementos, 6 elementos, 10, 12, 14. Cuando n es par. ¿Cómo determinas la mediana? La mediana está determinado por la suma del enésimo término de n entre 2 y por la sumatoria de n entre 2 más 1 entre 2. ¿Qué quiere decir? Que simplemente cuando n es par, entonces es el término intermedio, y cuando n es impar, es la semisuma de los dos términos entre 2. N es la cantidad de datos. Por ejemplo, halla la medida de las siguientes edades. La mediana, halla la mediana de las siguientes edades. Tenemos aquí datos no agrupados: 12, 11, 9, 3, 6, 24, 15 y 80. Para este ejemplo veo que hay 8 datos, es decir, n vale 8. Como n es par, la mediana es la semisuma de los datos centrales. Primero tengo que ordenar las edades de menor a mayor
y luego identifico a los datos centrales. Vamos a ordenar todos estos datos del más pequeño al más grande, y como son 8 datos, pues la mediana consiste en la semisuma de los datos centrales, es 11,5. Puedo decir que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 y el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5. Ejemplo número 2. Determina la mediana de los siguientes datos. Similar al ejemplo 1. Ordenas del dato más pequeño al dato más grande. ¿Cuántos datos tienes aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. N vale 7. Entonces, como N es impar, simplemente la mediana es el dato central. ¿Quién es el dato central? Si son 7, tenemos 3 antes, 3 después, el término central, el término 4. Entonces, ¿quién corresponde a tu mediana? 34. Igual cantidad de valores se ubican por encima y por debajo de la mediana. Cuando los datos están agrupados en intervalos, primero ubico el intervalo mediano. Después, la obtención de la mediana se realiza mediante la fórmula que está determinada. Entonces, aquí, para datos agrupados, la mediana consiste en el límite inferior más la mitad de n, que es el total de la frecuencia absoluta, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Recordemos, cuando los datos están agrupados en intervalos, primero ubico el intervalo mediano, después la obtención de la mediana se realiza mediante esta fórmula. Aquí están qué significa cada uno de estos términos. Como n es 48, averiguo en qué intervalo se ubica la mediana. La mitad de n, 48 entre 2, 24. 24 datos antes de la mediana y 24 datos después de la mediana. Entonces, observemos aquí, vamos a completar una de las formas de cómo encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana, es completar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y en qué consiste la frecuencia absoluta acumulada? Repites la primera frecuencia absoluta y luego sumas de manera diagonal. 6 más 8 es 14, 14 más 8, y vamos completando esta columna. Ya la tenemos aquí completa. Entonces nos dice 6 más 8 es 14, 14 más 8 es 22, 22 más 6 es 28, 28 más 9 es 37, 37 más 7 es 44, 44 más 4 es 48. Y acá nos indicaba que tiene que estar superior a 24. Entonces, ¿quién está superior a 24? Vemos que aquí está hasta el 6, hasta el 14, hasta el 22, y acá está hasta 28. Entonces está superior a 24, quiere decir que excede el 24. Entonces trabajamos con esta fila, y con esta fila vamos a representar los datos para la mediana. ¿Quién es el límite inferior? 29, n es 48, la mitad entre 2, la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada. La anterior sería 22, uno antes. ¿Por qué es la anterior? Porque te dice I menos 1. ¿Qué significa frecuencia I menos 1? La anterior. Entonces es 22. Entre la frecuencia absoluta, pero tu frecuencia absoluta es 6. Por la amplitud o tamaño, de cuánto en cuánto están los intervalos. De 29 a 34, entonces estamos hablando 5, ¿verdad? Entonces, para encontrar el intervalo de la mediana, debo observar cuando la frecuencia absoluta acumulada
es mayor o igual a la mitad del total de datos. Para nuestro ejemplo, debo ver cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24. Observo la tabla de distribución de frecuencias y noto que la cuarta frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24, es decir, la frecuencia 4, que es igual a 28, puedo decir que el intervalo que contiene a la mediana es el intervalo 4, que es cerrado en 29 y abierto en 34. Reemplazo los valores en la siguiente expresión y determino la mediana. Entonces ya está la misma tablita, estamos trabajando con la fila 4, y acá, como les indicaba, la anterior es la frecuencia acumulada, anterior, FI menos 1. Reemplazo los valores, 29 más la mitad de 48 menos 22 entre 6 por 5, entonces 48 entre 2, 24 menos 2, 2 por 5 entre 6, 1,66 más 29 enteros, 30,66. Aproximado a los décimos, 30,7. La respuesta es que la mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7. Una nota muy importante: no se puede calcular la media y la mediana para una variable cualitativa. Por ejemplo, no se puede calcular la media o mediana para las frutas favoritas de 5 personas: manzana, piña, naranja, coco y fresa. Entonces hay algunas excepciones, y cuando es una variable cualitativa no se puede calcular en relación. Cuando es cualitativa son las preferencias. También hemos visto los tipos en la clase anterior. La medida de tendencia central, la moda. La moda de un conjunto de datos es aquel valor que más veces se repite. Si se puede hallar para variables cualitativas. Para datos no agrupados, si la variable es cuantitativa, por ejemplo, tenemos aquí: ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. La moda es 4. Si se encuesta, por ejemplo, a un grupo de jóvenes de la región Junín sobre sus frutas favoritas y mencionaron fresa, uva, naranja, piña, plátano, fresa, naranja, melón, naranja, plátano, naranja, observo que el dato que más se repite es la naranja. Por lo tanto, la moda es la naranja. Entonces, para la moda sí se aplica en las variables cualitativas, que es la preferencia por algo en relación a los objetos. Para datos agrupados, es cuando trabajamos con intervalos, la moda se calcula con la siguiente fórmula. La moda, el límite inferior, la discriminante 1 entre la discriminante 1 más la discriminante 2 por la amplitud. ¿Pero en qué consiste la discriminante 1 y la discriminante 2? En ella está la diferencia de la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta anterior y la diferencia de la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta posterior, la que está antes de F y la que está después de F. ¿En qué intervalo está la moda? La edad de danzantes en las festividades de la Virgen de la Candelaria es en relación al dato mayor con respecto a la frecuencia absoluta. ¿Quién es mayor entre 6, 8, 9, 7 y 4? Lógicamente que es 9, ¿verdad? Entonces, para la moda trabajamos en relación a la frecuencia absoluta, y para la mediana era en relación a la frecuencia acumulada, que es el dato que está comprendido entre la mayor cantidad de la mitad de n en relación a la mediana, y en relación a la moda es la mayor frecuencia absoluta. Entonces trabajamos con el número de intervalos 5, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces trabajamos con el intervalo 5, ya que aquí está representado con la mayor frecuencia. Edad de danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria
mayor frecuencia, voy a utilizar la mayor frecuencia y las frecuencias de los intervalos anterior y posterior al intervalo modal. Recuerdan la discriminante, decía la diferencia de la frecuencia absoluta, pero la anterior y la posterior. Entonces está en relación. Esta es la anterior y esta es la posterior en relación a la moda, la que tiene mayor frecuencia. Hallamos el valor, la discriminante 1, la discriminante 2, la frecuencia absoluta era 9, la anterior 6, la frecuencia absoluta era 9 y la posterior 7, 9 menos 6 es 3, 9 menos 7 es 2. Y obtenemos el límite inferior y la amplitud. La amplitud es el tamaño de cuánto en cuánto está yendo los intervalos. Y el límite inferior en relación al intervalo 5, pues es 34. Luego reemplazamos los valores, el límite inferior 34, de la discriminante 1 es 3, entre la suma de las discriminantes 1 y 2, que es 3 más 2 es 5, por la amplitud o tamaño, que los intervalos van de 5 en 5, entonces decimos 3 por 5 es 15, 3 por 5 es 15, y 3 más 2 es 5, 15 entre 5 es 3, y 34 más 3 es 37. El valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. En resumen, para la muestra de los 48 danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria, el valor de la media, mediana y moda es 30,77, 30,7 y 37. Reflexionamos sobre nuestro desarrollo. Ustedes han podido observar que se ha dado una encuesta en la cual se ha determinado estas tres medidas de tendencia central. Ahora ustedes, según toda la interpretación, van a dar a conocer una pequeña reflexión por escrita. ¿Sería la moda una buena medida para describir a los danzantes? Justifica tu respuesta. Estimado estudiante, con la finalidad de que sigas aprendiendo, se enviará el material de reforzamiento al grupo de WhatsApp. Deben ser resueltas en el cuaderno. No se olviden que aún estamos en casa aprendiendo desde su domicilio. Bien, jóvenes, señoritas, hasta la siguiente actividad. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.